Esta semana en el mundo es muy, pero muy importante. Para algunos es recordada, celebrada y proclamada, como la Biblia enseña. Para otros es una semana de tradiciones, para otros es una semana incluso de odio para aquellos que renuncian o niegan la cruz. Pero nosotros como hijos de Dios damos tantas gracias al Señor porque la misma Biblia nos demuestra que esta última semana tiene como uno de sus principales propósitos mostrarnos por qué Cristo vino al mundo. Así que, más que celebrar una Semana Santa, somos hombres y mujeres llamados a ser santos, que recordamos que una semana parecida a esta, Cristo vino para mostrarse como el Cordero que se iba a sacrificar. ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla en los evangelios? Cuando unimos los 4 evangelios hay 89 capítulos. De esos 89 capítulos, 29 de ellos, o sea, el 34%, se dedica a describirnos estos acontecimientos de la última semana. Incluso usted se va a dar cuenta que hay momentos en que cuando se habla de la niñez de Jesús no se habla mucho. Hay quizás algunos pequeños detalles. Pero hablar de la última semana, los 4 evangelios van a centrar mayor parte de su atención para describirnos lo que comenzó a ocurrir un domingo como entrada triunfal o la entrada del Rey poderoso hacia Jerusalén, mostrándose como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que viendo toda esta escena, es nuestro deseo, hermanos, poder unir los 4 evangelios como tenemos acá. Esos 4 evangelios nos van a dar pinceladas diferentes que nos van a ayudar a nosotros a entender qué ocurrió verdaderamente aquel domingo. Sabe que cuando hablamos de la entrada, muchas cosas vienen a nuestra mente, y sobre todo cuando llevamos años ya en el Evangelio, que esto lo celebramos todos los años. Increíblemente, las fiestas del Señor jamás pasan de moda. Posiblemente si usted tiene 30 años en el Evangelio y ha sido regular en la asistencia a la casa del Señor, usted lleva 30 semanas de pasión siendo celebradas de una manera u otra. Y se da cuenta que cada vez que llega un acontecimiento como esto, siempre es algo nuevo, algo vivo. Porque no estamos adorando un día o un evento, sino que estamos adorando a aquel que vino para darnos vida y vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? Hemos titulado esta predicación La entrada del Rey triunfante. Y para ello tenemos una pregunta. ¿Qué pasa cuando recibes al Rey verdadero de la forma incorrecta? Viendo lo que la palabra del Señor nos muestra, quiero dividir en 3 partes esta exposición de la palabra. Primero hablaremos del momento histórico, después de los preparativos para esa entrada profética y por último lugar el recibimiento, que no fue un recibimiento tan triunfal como se cree, pero lo que sí está claro que era un rey triunfante o el rey triunfante el que aquel día se estaba manifestando. Así que hay un breve bosquejo o una cronología de lo que ocurrió según Mateo en esa semana de pasión. Algunos difieren en lo que pudo ocurrir entre un día u otro, pero este es un bosquejo general que la tradición ortodoxa, y cuando digo esa tradición ortodoxa, que cristianos ortodoxos, evangélicos que creen y creemos en la Biblia, como la palabra inspirada de Dios lo mantienen. Ese día primero es un día de triunfo, comenzando por ese domingo, lo que se conoce también como el domingo de la entrada de Jesús, un domingo de Ramos. Después viene el día 2, que es un día de tremendo poder, donde allí se desarrollan algunos milagros. El día 3, un día de enseñanza. Día 4, un día de retiro y descanso. Sobre ese día, aquellos estudiosos no encuentran qué pudo ocurrir, aunque otros creen que algunos de los eventos alrededor de esos días también estaba ocurriendo allí. El día 5, un día de traición y sufrimiento. Ahí vemos cuando Cristo es entregado, y el viernes también estaremos compartiendo de este tema. Día 6, ¿verdad? Un día de juicio y muerte. Día 7, un día de densas tinieblas. Aquí en la traición y sufrimiento es seguido por el juicio y la muerte. Y después viene el día 1, una vez más, es decir, el siguiente domingo, un día de gloria. Así que vamos a comenzar esta semana y quiero animarles a que no volvamos evidentemente a creer o a pensar que Cristo estará siendo crucificado de nuevo, pero ¿por qué no tratar de vivir esta semana o traer a nuestra mente en esta semana como si estuviésemos viviendo hace 2000 años, aproximadamente 2000 años atrás, una vez más aquel día? Recuerda,
Cristo no se ha manifestado y un día como hoy va a ser la entrada. Así que hablemos entonces del momento histórico. Es evidente que este suceso ocurre en el contexto de la celebración de la Pascua. Mire, cuando nosotros hablamos de la Pascua, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué significa la Pascua para un hebreo? ¿Qué enseña la Pascua? ¿Qué trae como consecuencia? Cuando tú eres hebreo, tú tienes 7 fiestas, según Levítico 23. Y de esas 7 fiestas, la Pascua es una de ellas que va a marcar la historia de Israel. Ahora, dice la palabra del Señor que esa entrada Jesús la hizo justo en el contexto de la celebración de la Pascua. Aquellos que tienen su Biblia ahí a mano, podemos ir a Éxodo capítulo 12 para leer algunos destellos de lo que es la Pascua. Éxodo 12 dice de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo que sería para nosotros las 3 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida de agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. El texto lo puede seguir leyendo y se dará cuenta. Los hebreos están cautivos en Israel, en Egipto. Y estando cautivos en Egipto, ellos están clamando a Dios. La oración llega al Señor. Él levanta a Moisés. Moisés responde a su llamado, aunque al principio él enfrenta algunas dudas y algunas cuestiones que dice: no, Dios, no puedo por esto, por aquello, pero al final acepta el llamado del Señor. Y entonces, en ese contexto, justo antes de salir de Egipto y comenzar a ver los milagros potentosos de Dios con esas 10 plagas y una serie de acontecimientos alrededor de aquel evento de la salida de Egipto, el Señor instituye esta fiesta. Veamos que cuando hablamos de la Pascua sería el principio de los meses. Recordemos que para los hebreos el primer mes es Tisrei, pero este mes era el 7º mes, que era Nisan, y el Señor le dice: este será para usted el principio de los meses. Se lo pongo de una manera. Todos nosotros tenemos un calendario civil. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted en qué año nació, yo le diría: bueno, yo nací en 1989, 25 de junio. ¿En qué mes? Junio. Junio es el 6º mes de nuestro calendario. Ahora,
Pero si yo a alguien le pregunta, ¿y qué día recuerdas que entregaste por completo tu vida a Jesucristo y te consagraste a Él? Le dijiste que perdonara tus pecados, que fuera tu Dios. ¿Qué día recuerdas algún día exacto que hiciste eso? Quizás yo le puedo decir, sí, recuerdo que fue en agosto, bueno, tenía 9 años, saque la cuenta de 1989, 9 años después. ¿Y qué le digo a usted? Tengo 2 fechas de nacimiento. Tengo una fecha de nacimiento civil, por el que está registrado mi carnet de identidad, y tengo una fecha del nacimiento en Jesucristo. ¿Sabe qué es interesante? Que el Señor le dice a este pueblo, en Nisan van a salir ustedes, y este es el 7º mes, pero a partir de hoy, este será el primero de los meses para ustedes. ¿Por qué razón? Porque hoy yo voy a hacer una obra milagrosa en sus vidas, y este evento será recordado año tras año por todas las generaciones, y el mismo Jesucristo, posiblemente después de que haber celebrado 32 Pascuas, pues estaba ya en sus 33 años según la mayoría de los estudiosos, en esta última Pascua, Cristo ahora está haciendo su entrada justo el día que se traía el cordero para ser preparado. Y no que ese día el cordero se sacrificaba, sino se buscaba que el cordero fuera perfecto. Mire lo que dice Éxodo 12, dice el cordero debía ser apartado 4 días, entraba el primer día de la semana y después se apartaba. Después el cordero, muy importante, no podía tener defectos. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Jesús? Que fue perfecto, tentado en todo, mas sin pecado. Y en ese aspecto el único que podía y el único que puede cumplir todas las expectativas de la santidad para sacrificarse en una cruz por nuestros pecados es Jesucristo. Mucha gente se presenta hoy como yo soy el Salvador. O si ustedes me siguen a mí, o si ustedes votan por mí, o si ustedes me eligen a mí, o si ustedes me buscan a mí. ¿Cuántas personas se están levantando hoy y se han levantado a través de los siglos presentándose como la solución de la humanidad? Otra de las cosas importantes es que el cordero era de 1 año, un cordero en toda su madurez. Era un cordero por cada familia, es decir, cada familia debía tener un cordero. El cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes. Y esto es interesantísimo porque cuando busca las 2 tardes, recordemos que está haciendo referencia, según los estudiosos, a las 3 de la tarde, porque es justo la hora entre las 12 y las 6 de las 6 de la tarde, donde las 6 de la tarde, que era la caída del sol, comenzaba un nuevo día. Qué interesante que la palabra del Señor dice que Cristo fue sacrificado también a la hora del sacrificio, que era justo entre las 2 tardes, o lo que sería a la misma hora que el cordero debía sacrificarse. Recuerden, Cristo es nuestro cordero. Hoy nosotros no necesitamos, aunque a algunos nos gustaría comer corderito en estos días, pero no necesitamos un cordero para sacrificarlo por nuestros pecados, porque el cordero, que también es el león, el alfa y el omega, entró aquel día para 4 días después o posterior a esa entrada, mostrarse al mundo como el cordero que quita el pecado. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Fíjense cómo dice, la sangre debía ser rociada sobre la puerta. Hoy nosotros los cristianos no necesitamos los guanitos que se ponen, el guanito santo que se pone detrás de la puerta, porque bueno, para que se vayan las cosas malas. No necesitamos ninguna de esas cuestiones tradicionales. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestro protector. Porque Cristo es nuestro resguardo. Porque Cristo es el que está alrededor nuestro diciendo, me sacrifiqué por ti para darte salvación a ti y para protegerte a ti. ¿Se da cuenta que los cristianos no tenemos que estar con ese sigilio de que, ay, y que si mira, que si no hice esto, que si el azabache, que si no. Dios es mucho más poderoso que un pequeño insignificante azabache. De hecho, ni clasifica para entender la grandeza de nuestro Dios cuando alguien dice, no necesito ninguna de esas tradiciones, no necesito ninguna de esas cosas que tienen más de brujería que de Biblia. Así que en ese aspecto no debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero. Y todo esto es importante porque estas cuestiones, hermanos, se cumplieron en Cristo. Claro que cuando vemos que el cordero era de 1 año, la madurez para que un hebreo comenzara el ministerio era a los 30 años. Justo como Lucas dice que cuando era como de 30 años comenzó su ministerio y ahora estaría sacrificándose. Así que hablemos rápidamente del momento histórico. ¿Sabe que es muy importante cuando nosotros mencionamos esta idea del momento histórico? Dice, era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto por medio de una intervención milagrosa.
Todas las naciones tienen fechas conmemorativas. Aunque vivimos tiempo que ya todos los meses tienen más de 4 o 5 días casi, sin temor a equivocarme, que tienen fechas específicas de celebración. Ahora casi todo tiene una celebración. El día del agua, el día de no agua. Bueno, no hablemos de ese tema. El día del medio ambiente, el día de los niños, el día de los padres, el día de no sé qué, y todo tiene un día especial. Pero los hebreos, cuando hablaban de la Pascua, una de las cosas que ellos iban a recordar esa semana era qué ocurrió en aquel lugar donde nuestros padres fueron esclavos en Egipto. Y justo ese día donde comenzaba la fiesta y los padres tenían que enseñar a sus hijos y recordarle que ellos habían sido esclavos por un tiempo, justo en ese día el mismo Jesús está haciendo su entrada triunfal o la entrada triunfante. Josefo, que es un historiador contemporáneo al primer siglo, indica que en Jerusalén vivían unos 250,000 habitantes, pero que durante la Pascua uno podría contar casi 3 millones de personas. Es decir, mucho más de lo que se podía ver normalmente en el año. En la Pascua, fíjense, esos 3 millones de personas, evidentemente, esos 250,000 que eran los habitantes de Jerusalén, había mucho más judíos dispersos por todo el mundo que en esa fecha específicamente vendrían a Jerusalén porque ellos querían recordar que esa tierra un día fue la promesa que el Señor les dio y fue conquistada. Y aunque ellos vivían lejos, esa seguía siendo la tierra que el Señor les había dado. Así que, viendo la gran multitud, es lógico pensar y es lógico darnos cuenta que aquella gente que estaba ahí, muchos eran peregrinos que venían a casa durante esa fecha para recordar que la Pascua, para recordar que ese evento les hacía a ellos entender una vez más que Dios les había sacado de Egipto, les había dado una promesa y en el trayecto de Egipto a la promesa, el Señor había estado con ellos por esos 40 años. Y que aquella noche, que creo que sería terrible imaginar solo cómo pudo ser aquel evento, el ángel del Señor fue quitando la vida a todo primogénito. Hay una película que me encanta porque es muy gráfica, que es de niños, se llama El Príncipe de Egipto, donde se ve como si fuera una manifestación del ángel del Señor y hay una puerta de un hebreo que está con sangre pintada en los dinteles y el ángel pasa o la manifestación aquella pasa y pasa por encima. ¿Sabe lo que significa Pascua? Pascua viene del hebreo pesaj, que significa literalmente pasar sobre. En otras palabras, la Pascua recordaba que el Señor, por medio de aquella sangre, de aquel cordero, no iba a exterminar o a eliminar los primogénitos de aquella casa. Y Él iba a pasar por encima de aquella familia. Escucha, el cordero se sacrificó por nosotros y la ira de Dios no viene sobre nosotros sus hijos, porque la sangre del cordero nos ha limpiado y nos salva. Alguien dice amén y da gracias al Señor por ese evento. Así que otra cuestión de los preparativos, veamos los preparativos para la entrada profética. Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre el pollino y el asna. Podamos leer juntos, por favor, Mateo 21. Mateo 21, versos del 1 al 7, dice de esta manera. Dice así Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Es muy interesante, hermanos, ver cómo el Señor da una orden que parece ser un poco ilógica. Yo quiero que en contexto usted entienda esto. Si yo le digo: mira, vamos este domingo, vamos a tener una actividad especial, y yo le digo al hermano Leo, yo necesito que tú vayas cerca de tu casa, hay 2 cuadras más adelante, ahí hay unas personas que tienen un motor, tú coges el motor,
Tráelo para acá. Y si te preguntan, dile, el pastor lo necesita. Se da cuenta que cuando Jesús le dice, verán el animalito así y lo trae. Si alguien le pregunta, dile que el Señor lo necesita. Siempre pareciendo una cuestión un poco ilógica, los discípulos deciden lo que debemos hacer nosotros en todo momento, y es obedecer. Más que cuestionarnos y no obedecer, ellos deciden obedecer. Imagínense por un momento, la Biblia nos dice que ellos están desatando el pollino y alguien, evidentemente, que no es despreocupado, le dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? El Señor lo necesita. Y ahí termina todo. Esto ha generado mucho debate. Si fue que el Señor ya había hablado con ellos en algún momento, si fue que en ese momento de escuchar el término del Señor, ellos cayeron y dijeron, wow, es Dios, es que está haciendo. Miren, lo que está bien claro es que Cristo da la orden, y cuando Cristo da la orden, Cristo sigue al control. Cuando nosotros vemos ese mandato, que algunos dicen, no, pero Señor, y si imagínese robar. No. Hermanos, nosotros debemos entender que el Señor estaba al control de todo lo que iba a ocurrir. Como mismo hace algunos meses estuvimos proclamando la Navidad, ¿recuerdan? Que fue el Señor desde los cielos preparando todo, preparando la música de esa noche, preparando los ángeles, los pastores, después los sabios que vendrían un tiempo después, preparando todo porque el Hijo de Dios iba a venir a la tierra a hacerse carne. Ahora también vemos al propio Hijo de Dios haciendo todas las cuestiones necesarias para que se cumpliera una profecía. Algo interesante sobre esto, y es una pregunta que muchos se han hecho, ¿por qué un pollino y no un caballo? Bueno, con la foto usted podrá darse cuenta que el pollino no tiene nada que ver con un pollo. Cuando hablamos del pollino es ese asno jovencito, es decir, que no había sido montado todavía. Y es interesante que de esto se ha hecho mucho debate, que bueno, el pollino es más bien manso, que el caballo es más bien un animal de guerra poderoso, que presenta un potentado. Bueno, eso tiene parte de razón, pero la realidad es que si buscamos Zacarías, capítulo 9, dice de esta manera, Zacarías 9 del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más que debatir que si era el caballo, que si era el pollino, que fuera el animal, lo que sí está claro, que había una profecía. Y escúchame, Dios no solo hace promesas, o Dios no solo da profecías, Él las cumple. Eso a mí me da una fuerza tan grande. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está llena de promesas para sus hijos. Y como mismo Él cumple cada una de estas promesas específicas, si Él prometió estar contigo y conmigo, Él lo hará. Aquel que hace aproximadamente 2000 años estaba entrando a aquel lugar, quizás algunos se debatían, pero Zacarías, cientos de años antes, había profetizado que el rey venía en un pollino, hijo de asna. Ahora, cuando vas a los evangelios, encontrarás una aparente contradicción. Algunos dicen que venía sobre el pollino, otros dicen que estaba en el asna, y cuando se usa la aglomeración o la interpretación de los cuatro evangelios, parece ser que en un momento estuvo en uno y después se pasó al otro. Lo que sí está claro con el texto, mis amados hermanos, es que Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba, ¿verdad? Lo que se había profetizado lo estaba llevando a cabo. Ahora, ojo con esto, porque interesantemente, ese animal, lo que sí está claro, que representa cualquier cosa relacionada con humildad, menos guerra. Si vemos la historia, Alejandro Magno y muchos de los grandes conquistadores en los primeros siglos hacían sus entradas en estos animales tan vistosos. Es como que alguien hoy dice, bueno, no es lo mismo llegar en un velocípedo que un carro del último año. ¡Wow! Jesús decide entrar en un pollino, en un animal manso. Pero algo muy importante es que cuando la palabra del Señor usa el término de manso, esa palabra viene de un término griego que significa una humildad que es considerada no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Hay algo que a veces nos perdemos en ese detalle,
y es también un poco más de interpretación de lo que pudiera haber ocurrido. Y es que hay un grupo entre los judíos que se llaman los celotes. Los celotes es una secta que ellos están esperando que se levante un Mesías para que le dé una salvación política. Es muy probable, mis amados, que si Jesús, claro que la profecía decía que entraría en ese animal, señal de mansedumbre, de humildad, pero si hubiese entrado en un caballo, es muy probable, ya es una interpretación que uno sugiere, que se hubiese armado una revuelta de las que ya hacía algunos años no habían ocurrido en Jerusalén. Y Jesús, en vez de entrar en el caballo que tiene esa señal de conquistador, ahora él decide cumplir la palabra, evidentemente, y entrar en aquel animal manso y humilde. Pero escúchame, para aquellos que creen que porque Jesús entró aquel día en aquel pollino manso y humilde, dicen, qué cosa, Dios no existe y yo creo en Dios si quiero. Escucha, él entró aquel día en un pollino manso y humilde, pero la Biblia dice en Apocalipsis que falta una segunda entrada. Y te la voy a leer. Dice Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escucha, yo recibí un día en mi vida, porque me conquistó su gracia, aquel Salvador que entró manso y humilde, como entró aquel día, aquel domingo a Jerusalén. Entró un día en mi vida. Y esta manifestación un día la veré, si Él lo permite, pero yo no seré de los que serán destruidos con aquellas naciones. Yo seré de los que estarán en su grupo, venciendo y venciendo con el alfa y el omega. Escucha, aquellos que hoy rechazan aquel Cordero o rechazan aquel Jesús que entró humilde y manso, se la verán con el que viene en un caballo blanco y con su furor herirá las naciones. ¿Se da cuenta qué bendición Dios nos ha dado? Que nos salvó, que está con nosotros, y cuando venga a exterminar a sus enemigos, yo soy del grupo de los amigos. Alguien puede decir gloria a Dios. Por eso que una semana como esta decimos, Señor, gracias. Por eso que una semana como esta decimos, gracias porque hiciste aquella entrada para darnos victoria. Porque aquel Cordero manso y humilde, cada día que me levanto, cada una de mis batallas, cada uno de mis tormentas, cada uno de mis pruebas, está a mi lado, dándome fuerza cada día. Alguien puede decir gloria a Dios. Así que cuando vemos esta expresión de lo que nos cuentan los evangelios, evidentemente aquel Cordero manso y humilde venía sobre un pollino, porque él no era el líder político que aquellos estaban esperando. Quiero seguir avanzando. Los preparativos para la entrada. Se estaba cumpliendo, como decíamos, la profecía de Zacarías 9 al 10, sobre el rey que habría de venir. El recibimiento. ¿Cómo fue el recibimiento después de ver los preparativos y la promesa o la profecía cumplida? Cuando hablamos del recibimiento, dice que toda la multitud tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y hacían lo mismo. Las multitudes eran dos: una que había seguido a Jesús desde Betania y una de Jerusalén, habiendo llegado mayormente de Galilea y habiendo salido a encontrar a Jesús, se habían volteado, caminaban delante de él. Esta palabra que es un grito que, más de decir eres bendito Señor, te amamos, eres nuestro Dios, lo que significa literalmente es sálvanos ahora, por favor. Algunos confunden aquel grito
Mire, el Hosanna de aquel día es muy diferente al Hosanna nuestro hoy. Te explico rápidamente. El Hosanna de aquel día era una multitud que estaba subyugada a Roma y que en ese dolor de estar subyugado a Roma, ahora están celebrando la Pascua, que evidentemente la Pascua lo que está recalcando es que Dios los ha sacado de la esclavitud. Ahora están en otra. Y justo el primer día donde va a comenzar esa fiesta, alguien viene en un pollino y la multitud entre los discípulos y otros que estaban ahí comienzan a gritar: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Y a veces nosotros pensamos que era: ¡Ah, Señor, eres bendito! ¡Tú mi Dios! ¡Tú mi Salvador! No, para nada. De hecho, si usted puede buscar esa transliteración, ruego, de ayuda, de salvación, aparece en el Salmo 118. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 118, verso 25, dice de esta manera: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando lees el Salmo 118 y llegas a este pasaje y lo unes con lo que está ocurriendo, muchos en aquel lugar, yo no quiero decir que todos, pero muchos en aquel lugar están viendo a Jesús como la solución física y política de sus vidas. Jesús, evidentemente, en esta primera venida, no satisfizo esas necesidades materiales o físicas que tenían los hebreos. Pero es interesante que hoy continúa repitiéndose la historia. Personas que solo quieren buscar a Dios por alguna necesidad. Personas que solo quieren buscar a Dios por algo que es en beneficio propio. Y escúchame, buscar a Dios en beneficio propio por una necesidad, por un dolor, no es malo. El problema es cuando solo lo buscas por eso y te das cuenta, y nos damos cuenta, que muchas de estas personas, cuando no reciben lo que están buscando de Dios, se van. Aquel grito: Hosanna, Hosanna, o viva el Rey, empezó a agitar a la multitud. ¿Y qué ocurrió entonces en aquel lugar? Un grupo muy cercano a Jesús. Dice que algunos de los fariseos entre la multitud pidieron a Jesús que reprendieran a los discípulos. Mire cómo Lucas nos describe este evento. Lucas 19:39 dice de esta manera. El evangelista nos da esta expresión: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Aun cuando aquel grito, muchos estaban confundidos, aún así, el único problema con el grito de sálvanos ahora era que Jesús venía para salvarles, para presentarse como el Rey de los judíos en todo el aspecto espiritual que usted y yo entendemos, pero no era el momento de presentarse como el Salvador político de Israel. En su segunda venida, Él viene como Rey soberano por encima de todos los reyes a exterminar a sus enemigos. Y en esa venida, mientras ellos gritaban, grupo de los fariseos que siempre estaban en el contrapunteo, ¿usted recuerda? Señor, que se callen. Señor, que se callen. Quizás alguien dice: Señor, esto es peligroso. Los romanos aparecen en cualquier momento. Pero justo en esa algarabía y en ese grito de aquellos fariseos de callar o opacar la voz de aquellos que estaban clamando al Señor, porque algo sí es claro: cuando decían sálvanos ahora, la segunda parte era más hermosa cuando gritaban: bendito el que viene en el nombre de David. Y era en el nombre de David, era el linaje de David el que aquel día se estaba manifestando. Lo que era en el primer evento, en la primera manifestación de gloria del Señor Jesús. Y fíjense cómo Jesús dice: les digo que si estos se callan, las piedras claman. Era una forma poética de decir: es imposible que estos mis discípulos puedan callarse. Recuerda que muchos allí habían escuchado de Jesús, de sus milagros, pero sobre todo de uno de los más poderosos, que fue la resurrección de Lázaro. Dice el Evangelio de Juan que muchos buscaban a Jesús y sobre todo a Lázaro para quitarle la vida.
Dice que buscaban a Lázaro para quitarle la vida, porque Lázaro se había convertido en una evidencia viva de que Cristo era el dador de la vida. Así que cuando vemos, mis amados hermanos, este evento, ¿te has dado cuenta cuántas veces las personas quieren apagar nuestra voz? ¿Cuántas veces las personas dicen, muchacho, no busques más a Dios, mira cómo estás? Pero muchacha, ¿pero qué tú haces clamando a Dios? Ve al santero tal, ve a fulano de tal, ve a no sé quién. Miren, amados hermanos, muchas serán las voces y las personas que se levantarán contra aquellos que damos alabanza al Señor. Pero mientras el Señor no me diga, detén ya tu alabanza, nadie puede pagar mi voz. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que el Señor no nos manda a detener la alabanza hacia Él. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, así que si hoy hay una carga en tu corazón, si hoy estás enfrentando una enfermedad o algo que sabes que tienes un pesar en tu corazón y tú dices, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo con esto. Déjame decirte que aquel que dijo aquel día, ellos no se van a callar, porque para que eso ocurra las piedras tienen que clamar y las piedras no van a clamar, son ellos los que van a seguir alabando. Déjame decirte que aquel que recibe nuestra alabanza, que aquel que recibe nuestra adoración es aquel mismo que recibe nuestras oraciones, y ese, como cantábamos, vive. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vive. ¿Alguien puede decir amén? Seguimos entonces, dice al llegar Jesús cerca de la ciudad, lloró sobre ella y profetizó. ¿Te das cuenta que esta segunda parte de la historia es muy importante? Dice Lucas 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vemos una vez más el evento de que el Hijo de Dios está llorando. O el otro evento que recordamos es en Juan capítulo 11, cuando se habla de la resurrección de Lázaro, que dice que Jesús lloró. Y ahora aquí dice que Él está llorando. Mire, aquí todos hemos llorado. Aquí todos lloramos. Y muchas veces en esas lágrimas hay diferentes llantos, pero esos llantos cuando es de un ser querido, cuando es de una crisis que ha llevado a un nivel tal, o cuando es un evento de una pérdida dolorosa de alguien tan amado, usted sabe que hay llantos que a veces no hay que formar gritería ni nada, pero tú sientes como si se te estuviera desgarrando la vida. Yo creo que este fue uno de esos llantos. ¿Sabe por qué? Porque el rey está haciendo su entrada. Parte de la multitud está alabando, quizás no tienen toda la explicación necesaria para entender que Cristo no iba a sentarse, iba a destronar a César, ni iba a destronar a los Herodes, sino que Él venía a traer salvación. Pero aún así ellos estaban allí. Y el resto de Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿dónde estaba? En sus casas, cada uno de ellos. ¿Sabe entonces lo que la palabra del Señor nos muestra en este evento? Como dice el mismo texto, que al verlos Jesús, dice, lloró sobre ella. La palabra llorar aquí viene del griego klao, que significa sollozar, gemir. Piensa por un momento, Cristo ha entrado y está en aquel lugar y está mirando Jerusalén y comienza a llorar. Y escuchen cuál es el clamor de Jesucristo. Dice verso 42, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados hermanos, el Señor estaba sentenciando a aquella ciudad que tenía tantos corazones duros. ¿Te das cuenta que el Señor nos da oportunidad? Que el Señor toca nuestras vidas, pero un día eso va a terminar. Hay personas que viven diciendo, no, yo estoy joven, o ya yo estoy muy anciano para esto. ¿Te das cuenta que hay justificaciones y justificaciones y justificaciones? Mas la palabra del Señor nos muestra, incluso con esta declaración de Jesús, dice,
si tú también conocieses al menos en este tu día. Génesis 1 y Juan 1 están interconectados. Génesis 1 habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1 nos dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y dice el verso 3 de Juan 1 que por él fueron creadas todas las cosas. Es decir, que se nos está diciendo que Cristo es el creador del universo. ¿Y sabes qué? El creador se hizo hombre, está haciendo su entrada y ese día es como cuando nosotros a veces se nos olvida una fecha. Eso es peligroso, ¿no es verdad? Cuando se te olvida el cumpleaños de tu esposa, cuando se te olvida el aniversario. Esas caras son bonitas. Porque tú te levantas medio que... ¿qué te pasa? ¿Te sabes? Hice algo. Te dije algo anoche. El pan no lo busqué. Y en un momento dice, hija, acaba de decirme que lo que pasa... no sabes. Y ustedes ahora... Dios mío, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? Eso no, dice, Padre, revela fuego del cielo desciende. Porque olvidamos fechas. Cuando olvidamos fechas importantes, tenemos consecuencias también importantes. Pero ¿sabes qué? Jerusalén no había olvidado una fecha importante. Ellos habían tenido por 3 años y medio a Jesús entre sus calles, entre lugares vecinos, mostrándose como el Mesías, haciendo las obras del Mesías, dando la enseñanza del Mesías. Y aquel día, cada uno de ellos estaban en sus casas. ¿Sabes qué? Buscando un cordero, porque ese era el día de buscar el cordero. Y el Señor, llorando sobre ellos, dice, si conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz. Amados hermanos, aquel día, aquella entrada, yo particularmente creo que no fue una entrada triunfal, porque Jerusalén no estaba allí y los que estaban pidiendo un salvador político, es decir, no habían entendido completamente el evento, pero lo que yo sí creo es que aquella entrada fue del rey triunfante. Porque aunque aquellos no entendieron en ese momento, más adelante vamos a ver un grupo que está con Jesús, pero ¿sabes qué? Los mismos que posiblemente que gritaron aquel día, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Cuando vieron aquel día que Pilatos dijo, ¿a quién damos a quién soltamos? Dijeron, ¡a Barrabás! En aquel evento dijeron, ¡crucifícale! Porque el hombre cuando no satisface sus expectativas, el hombre traiciona. El hombre cuando busca de Dios lo que Dios no prometió, se va a decepcionar. Mas aquellos que buscan en Dios su paz y su salvación, jamás serán decepcionados. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que dice que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. El verbo conmovió se utiliza a menudo cuando ocurre un terremoto, lo cual muestra que el dramático arribo de Jesús causó una gran conmoción. Terminamos con Mateo 21. Mire cómo expresa el evangelista este acontecimiento. Mateo 21, verso 10, dice de esta manera: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué triste confusión. Los habitantes de Jerusalén están haciendo una pregunta que les está autocondenando. ¿Quién es este? Tú y yo hoy tenemos una respuesta. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino, el que murió, el que resucitó y viene otra vez. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios por esa entrada triunfante? Gloria sea el Señor. Vamos a levantar una oración a Él. Padre, gracias.
Gracias, amado Dios. Gracias por aquel día. Gracias, Señor, por aquella entrada que hizo tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque aunque algunos no entendieron completamente, aunque algunos no tenían todo el evento, gracias porque tú eres el Rey triunfante.